Para poder identificar la diferencia entre los adverbios abajo y debajo, es importante entender que se trata de dos adverbios y que los adverbios sirven para describir cómo se ejecuta una acción, es decir, un verbo. Lo anterior significa que cuando hablamos de debajo o de abajo, siempre van a aparecer acompañados o relacionados con determinadas acciones como ir, pasar, poner, colocar, vivir, dejar y otros que impliquen movimiento, en el caso de los predicativos, o estado en el caso de los copulativos como el verbo estar. La diferencia fundamental entre estos dos términos es que abajo se refiere a cualquier lugar inferior respecto a otro, sin importar la distancia o el espacio, mientras que debajo tiene la particularidad de describir un espacio o lugar inmediatamente inferior o en contacto con algún punto de su superficie con la superior. Por esta razón, el término debajo siempre va seguido de un complemento preposicional introducido por de que expresa ese lugar. Dejé la nota debajo de la lámpara. Se veía por debajo de la puerta. Debajo de los aleros había nidos. En tanto, abajo no requiere de este complemento, pero muchas veces sí necesita una preposición. Los gritos venían desde abajo. Yo dormiré abajo, en el sofá. El anciano señalaba hacia abajo. Para usarlos correctamente, lo más recomendable es evitar añadir complementos introducidos por de cuando estamos empleando el adverbio abajo. De modo que no es correcto decir, búscalo abajo de la cama. Lo puse abajo del florero. Debes ponerte una camiseta abajo de la camisa. Y de la misma manera debemos evitar las preposiciones antes del término debajo. No es correcto decir, se mudó para el piso de debajo. Ambos miraron hacia debajo. Ni es una imagen tomada desde debajo. Como dato adicional, debo decir que aunque la palabra bajo es básicamente un adjetivo, en ocasiones funciona como adverbio, como cuando cubre algo por completo. Podemos decir, Miguel llegó bajo un copioso aguacero. Diana se quedó bajo el agua por unos minutos. Me sentaré bajo la sombra del roble. O muchos obreros trabajan bajo el sol por varias horas. En todos estos ejemplos también es correcto usar el adverbio debajo. Miguel llegó debajo de un copioso aguacero. Diana se quedó debajo del agua por unos minutos. Me sentaré debajo del roble. Muchos obreros trabajan debajo del sol por varias horas, pero nunca abajo. De manera que no es correcto decir, Miguel llegó abajo de un copioso aguacero, ni Diana se quedó abajo del agua por unos minutos. Tampoco debemos decir, me sentaré abajo de la sombra del roble. Ni muchos obreros trabajan abajo del sol por varias horas. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre, te invito a que te suscribas y a que regreses la próxima semana a Ortografía Integral. Hasta entonces, un saludo y muchas gracias.